Aquí estamos, ya preparados para empezar. Y esperamos que estéis bien. Aquí en Madrid hemos disfrutado de varios días de lluvia necesaria porque hacía un montón de tiempo que no llovía y pues estamos agradecidos, pero ya no estamos tan acostumbrados a salir en la calle, está todo mojado, pero bueno, estamos agradecidos porque es importante que llueva. Continuamos con nuestro estudio de las profecías que nos separa el mañana, porque estamos muy interesados en saber lo que Dios tiene planeado para nosotros, su pueblo en especial. Y también tenemos que saber lo que va a pasar con los otros que no son parte de su pueblo, ¿no? Y nuestra intención con nuestros estudios es que todos sepamos reconocer nuestros tiempos, entender lo que está pasando y incluso cuando ocurran cosas, sepamos que es de base bíblica y qué esperar, cómo prepararnos. Y en base es estar preparados todo el tiempo porque no sabemos cuándo Jesús regresa. Hemos estado estudiando varios libros. Hasta ahora hemos hablado en Mateo, también algunas referencias a Lucas y a Marcos. Pero ahora vamos directamente al libro del que todos sabemos que habla sobre el fin de los tiempos, es Apocalipsis. Hemos dado la introducción y enseguida, después de la introducción, se habla de las 7 iglesias del Apocalipsis. Y ahora paso a Dwight, que él puede explicar muy bien qué quiere decir esto, y hoy hablamos sobre la segunda iglesia. Así que voy a dar aquí, mover un poquito esto para que se vea mejor al Dwight. Bueno, gracias por estar con nosotros en este tiempo y vamos a seguir adelante con nuestro estudio de estas 7 iglesias de Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, encontradas en capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, que fueron mensajes a las iglesias de aquel entonces, pero con significado para nosotros hoy y para todas las iglesias de la historia. La semana pasada estudiamos sobre la iglesia de Éfeso, una iglesia que se puede llamar una iglesia que había perdido su primer amor. Una iglesia, en casi todas estas 7 iglesias, hay palabras de elogio y hay palabras de corrección, advertencia a las iglesias. Y por un lado, la iglesia, nos recordamos la iglesia de Éfeso, pues la doctrina correcta, habían sufrido por causa, habían refutado las enseñanzas de predicadores heréticos y habían pues así mantenido, no así. Pero en medio de todo esta obra de defensa, porque Éfeso no era una ciudad fácil, tampoco Esmirna, la ciudad que vamos a leer hoy, pero en medio de todo, claro, no sucedió de día a noche, de noche a día, pero perdieron su primer amor. Qué triste, ¿no? Pero eso es posible para cualquier iglesia, es posible para cualquier creyente que se pierda su primer amor. Es posible estar tan ocupados en la obra del Señor que nos olvidamos del Señor de la obra. Y es posible olvidarse de todo. Todo, sí, estar también. Un poco pasota en la fe en general, sí, ¿no? Exactamente, sí. O sea que, y el enemigo no le importa, es decir, él puede derivarnos, apartarnos del amor y pues él gana, ¿no? Y recordamos que había 3 pasos de recomendación para la iglesia. En primer lugar, tiene que recordar de donde que se habían caído, recordar de cómo eran aquellos tiempos cuando estaban disfrutando, andando con el Señor, disfrutando de su primer amor, su primer y único amor que debería de perdurar por toda la vida. Después quería decir algo. Y o sea, recordar y luego de arrepentirse, de dejar atrás, o sea, de esos quisiera dar una vuelta de un 180
y de reconocer su pecado, su pérdida de amor y pedir perdón y luego sencillamente, bueno, no quizás sencillamente, pero hacer las obras de nuevo, hacer las obras, lo que hacían antes, o sea, así. Y eso es la receta para nosotros también. Solo iba a añadir algo que tiene que ver, que hemos estado viendo esto en Mujeres que Oran, sobre la importancia de recordar. Primero, recordar lo que está en la Biblia, ¿no? Que está escrito, historias de otras personas, pero es muy importante recordar constantemente lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, hacer apuntes, vídeos, lo que sea, porque tenemos mala memoria. Pasamos por dificultades, tenemos un momento en que Dios nos da una salida, nos da un milagro y después, años después, pasamos por la misma circunstancia y ya nos olvidamos de cómo Dios ha actuado. Y si ponemos esto y hacemos ese ejercicio de recordar, pues en el momento idóneo te vas a acordar de esto y vas a tener más fe al orar. Es muy importante recordar. Dios nos dice en la Biblia muchas veces recordar, 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 porque sabe que nosotros como humanos tenemos mala memoria. Muy bien, pues gracias. Ahora sigamos adelante, pues a la iglesia de Esmirna. No muy lejos, todas esas iglesias pues estaban dentro de 100, 200 kilómetros del uno del otro. Y a lo mejor Esmirna, pues la iglesia de Esmirna se había fundado por creyentes que habían salido de Éfeso. Nos recordamos en Hechos capítulo 19 que Pablo estuvo en Éfeso por 2 años predicando e entrenando líderes y que dice que todo Asia escuchó el Evangelio y pues no todos creyeron, pero muchos, algunos sí, y muchas iglesias se supone de que se fundaron pues en Asia Menor, lo que hoy en día es Turquía, y más allá de eso, pero y se supone de que Esmirna, de que era una de esas iglesias, ¿no? Hoy en día Esmirna, pues como muchos de esos, pues ya no hay unas ruinas. Si vas a Google y escribes Esmirna, pues vas a ver pues unas ruinas de una ciudad. Hoy en día hay la diferencia, hoy en día hay una iglesia, hay una ciudad, Turquía, Izmir, no muy lejos, de que se podría decir, bueno, es la continuación, pero eso ya estamos hablando de muchos años, pero una ciudad prominente de unos 4 millones de habitantes. Wow, O sea, Izmir. Entonces, en este tiempo no era nada de eso, no sabemos, pero no era nada de eso. En su tiempo, Esmirna era un puerto y pues se reconocía como una ciudad preciosa, hermosa y orgullosa. Era pues de mucha cultura, orgulloso de ser una ciudad, era rica, o sea, en general reclamaba Esmirna ser la gloria de Asia, según algunos comentarios. Era una ciudad rica, había buen negocio, comercio, había pues como mucho trato de comercio de los barcos, pues tenía sobre todo un mercado especialmente rico en vinos. Como es Éfeso, Esmirna era una ciudad rica de grandeza comercial, muy parecido. Compartía también con Éfeso, que era un centro de mucha adoración pagana, mucho inmoralidad, sino quizás algo que se destaca, y eso vamos a leer aquí en el texto, de que de mucho más que otra ciudad, Esmirna era una ciudad profundamente comprometida a la idolatría y a la adoración del emperador romano. O sea, aunque había una famosa calle en Esmirna llamada la Calle de Oro, y había magníficos templos de Cibele, Apolo, Afrodita, y un gran templo para Zeus, pero la adoración de aquellos dioses paganos estaban muriendo en el tiempo que se escribió esta carta. Todavía se mantiene, pero estaba muriendo, pero el verdadero enfoque estaba en la adoración del emperador romano. Sabemos que en el principio, pues a finales del siglo
bueno, a mediados del siglo, primer siglo y un poco más, las ciudades debajo del Imperio Romano pues empezaron pues a rendir culto, digamos, bueno, no los cristianos obviamente, pero rendir culto a los emperadores como un acto de gratitud. Pero llegó más o menos el final del primer siglo, en el año de 96 más o menos, el emperador Domiciano realmente lo quiso ya como religión. como requisito, ¿no? Ya era nupcial, o sea, era obligatorio la adoración a los emperadores romanos. Y de hecho, Esmirna, en el año 196, después de la muerte de Cristo, construyó el primer templo para lo que se llama la Dea Roma, la diosa de Roma, el símbolo espiritual del Imperio Romano. Realmente llegaron a ser considerados como dioses los emperadores romanos y pues tenían que confesarle al César como Señor. Y eso, ya luego vamos a ver, era el gran conflicto de que para los creyentes, porque para ellos y también para nosotros solamente hay un Señor, Jesucristo. Entonces ellos pues así. Luego vamos a leer con detalles un poco más sobre eso, ¿no? En el año 23, después de la muerte de Cristo, o sea, Esmirna se ganó el privilegio por encima de otras 11 ciudades para construir el primer templo para adorar al emperador César Tiberio. Entonces, por lo tanto, pues llegó a ser la ciudad líder en el culto romano a la adoración al emperador. Se dice que todo lo que los cristianos tenían que hacer era quemar una pizca de incienso y decir, César es Señor, recibir su certificado e irse para adorar como quisiera. Pero eso no era precisamente lo que los cristianos, eso era precisamente lo que no harían. A ningún hombre le diría el título Señor, ese guardaban para Jesucristo y para Él solamente. Entonces vemos que no nos sorprende entonces que ya cuando al final cuando empezaron los romanos a mandar eso como obligatorio, pues entonces pues el índice de los creyentes, de los cristianos, pues empezaban a subir porque ellos no podían y fueron martirizados, ¿no? Entonces vamos a leer el texto y luego con eso vamos a ver algunas otras cosas. El texto es muy corto, son 4 versículos. Interesante, vamos a ver aquí de que Jesús empieza, vamos a leer y sigue hablamos, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Jesús, interesante que él repite las mismas palabras que dijo al principio del libro de Apocalipsis. Sentía quizás la necesidad para recordarles a los creyentes en Esmirna que estaban bajo persecución. Esmirna se llama la iglesia perseguida. Y sintió la necesidad de recordarles, oye, yo soy el primero, el postrero, yo soy el alfa y el omega, yo soy el que soy, y el que estaba muerto y vivió. De que para recordarles de una manera de que la muerte para el creyente no es el fin, es un paso a la eternidad. Y así, interesante que dice esto al principio, para recordarles, para animarles, sabía lo que estaban pasando. Versículo 9, yo conozco tus obras. Eso encontramos un hilo común en cada una de esas 7 cartas. Yo conozco tus obras. El Señor conoce nuestras obras. Él conoce todo de cada día, de cada minuto del día. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Jesús sabía muy bien lo que está pasando, lo que costaban a los creyentes en ese tiempo. Ya justamente más o menos cuando se escribió esta carta, la obligación de adorar al emperador romano había empezado. Y Jesús está queriendo decirles, yo conozco, yo estoy con vosotros, yo entiendo. El mal que estás pasando. Yo entiendo tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Aquí Jesús realmente estaba hablando de una pobreza literal, aunque
aunque quizás no todos en la iglesia, pero interesante. Pero a esta época, pues muchos de los creyentes habían perdido su trabajo, habían sido pues, rechazados por la sociedad, y aunque Esmirna era una ciudad rica, económicamente ellos eran pobres de nivel. He oído que hay dos palabras para pobreza en las escrituras, y esta es la pobreza de que de verdad uno puede ser pobre pero tener el mínimo necesario. Ellos eran el más allá de pobre. Sí, sí. Pero luego Jesús dijo, pero tú eres rico. Realmente rico, no claro en bienes, pero rico en abundancia, rico en la vida, de así, ¿no? Y tenemos que darnos cuenta de que no importa lo que los demás piensan de nosotros en la actual, lo que importa más que nada la opinión del Señor de nosotros. Si el Señor dice que somos ricos, somos más ricos que Bill Gates. Y también pensar que esta vida es momentánea, ¿no? Que la riqueza también en la eternidad, estos van a tener un galardón y una riqueza tremenda porque han sido pobres tanto de espíritu en el sentido de darlo todo al Señor y padecer. Sí. Pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ahora, cuando él refiere dicen ser judíos, él está hablando de judíos completos, de judíos mesiánicos. Lo que un judío que es hijo de Dios por haber creído en Jesús. No temas en nada de lo que vas a padecer. Me pregunto cómo se sentían ellos cuando ya habían padecido cosas, pero... Es una promesa que quizás no querían escuchar, sí, ¿no? Pero dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No recordamos que hay 365 veces que se aparecen las palabras no temas en la Biblia. Uno por cada día, digamos. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Muy interesante aquí lo que está diciendo. Había diferentes razones por qué los romanos acusaron a los cristianos. Es muy interesante de así. Y claro, el diablo echará a alguno de vosotros. El diablo utilizó, los romanos utilizó quien sea. Él no es muy exigente. Si puede perseguir a Jesús, a la iglesia de Jesús, él utilizará a cualquier, ¿no? Pero dice que alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Había 6 acusaciones utilizadas contra los cristianos por la sociedad romana en ese tiempo. Y esto es bueno, algunos casi, bueno, no sé, de risa o así, ¿no? En primer lugar, estaban los cristianos acusados de ser caníbales. Porque en la Santa Cena, la cual comían, decía en el sacramento, tomad, ese es mi cuerpo, mi sangre. Entonces, había rumores, bulos de que, bueno, de que ese grupo de raros, o sea, que realmente comen carne humana. Sí, son caníbales. Estaban acusados de que en sus reuniones que eran orgías, porque tenían una comida llamada la fiesta ágape. Y ágape no es eros. Eros y ágape y fileo son 3 palabras griegas para el amor, pero eros era la palabra de amor sexual y ágape es otra palabra total. Pero claro, si el enemigo quiere trastornar, ágape quiere decir un amor sin condiciones, es el amor. Entonces, pero como tenían la fiesta ágape, bueno, ese grupo no solamente son caníbales, pero también
practican orgías. También fueron acusados de dividir familias. Pues quizás en un sentido esto, pues sí era parte de la verdad. Quizás Sí. había miembros de familias que pues tenían que escoger, bueno, pero quizás se dividió porque no hubo otra manera, no sé. Pero sin duda, pues quizás esto sí había sucedido. Pero a lo mejor más bien porque los miembros de la familia que no se convirtieron rechazaron, expulsaron, excomunicaron a los creyentes, ¿no? Ahora aquí es uno, fueron acusados de ser ateos. Y totalmente al contrario. Pero porque usaban ningunas imágenes de los dioses en su adoración como hacían los paganos. Y también como rehusaron adorar al emperador, al César romano. Pero fueron acusados de ser ateos también. O sea que nada más lejos de la verdad. Y número 5, fueron acusados de ser desleal políticamente, revolucionarios potenciales, porque rehusaron decir César es el Señor. Y número 6, fueron acusados de ser incendiarios, porque hablaban y profetizaban el fin del mundo usando términos de llamas y la desintegración. De hecho, sabemos que Nero en el siglo II acusó cuando Roma se quemó casi por completo, ¿a quién acusó? Pues a los cristianos, ¿no? Entonces, es interesante. Hoy en día, los cristianos, depende de los lugares, pero siguen siendo acusados de algunas de esas cosas o otras cosas y tal. No es nada raro, no es nada incomún, porque el enemigo quiere, pues, inventar excusas para matar, para perseguir, entonces no nos sorprende. Mentir. Eso sí. Entonces, ese tipo exactamente no, pero existe una cierta persecución que la gente no quiere admitir quizás, inclusive de verdad, hoy yo diría que los verdaderos seguidores de Cristo que están distribuidos por todo el mundo en todas las denominaciones, porque en cada iglesia no quiere decir que cada persona que entra ahí se hace un seguidor de Cristo, no es así, ¿no? Entonces, o por hoy en día hay los que son de verdad seguidores de Cristo. ¿Y qué pasa con los que siguen a Cristo? Empezaremos a hacer las cosas diferentes de los otros. Somos como ese pececillo que va en contra de la corriente. Entonces, de una cierta manera, tenemos una persecución que es un poco silenciosa, pero existe. Te miran, ¿por qué hablas así? ¿Por qué siempre estás hablando de Dios? ¿Por qué no vas con nosotros a hacer determinadas cosas que a lo mejor no queremos hacer porque van en contra de lo que el Señor nos ha enseñado? No les acompañamos en esas cosas. Entonces, no existe, de momento, puede ser que haya. Yo diría que casi probablemente va a haber una persecución a los seguidores de Cristo. Pero en este momento es esto. Entonces, a los que son perseguidos, pues ánimo. Porque mira que el Señor dice a esta iglesia también es verdad para nosotros. Y a los que persiguen, piensa dos veces. Quizás tú estás en el lado equivocado. Deberías ir con estos que siguen a Cristo. Eso pondremos luego en las notas, pero si los que tienen interés en saber más y hasta después de ayudar, orar o hasta ofrendar, pues a creyentes que están perseguidos en otros lugares, pues hay un ministerio fantástico que se llama Puertas Abiertas y podemos proveer esa información para obtener información sobre lugares como Corea del Norte, donde es súper difícil, sí, en Pakistán, varios países del mundo. Bueno, volvemos al texto que dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. La cárcel en aquel entonces no era quizás como hoy en día un lugar posiblemente de rehabilitación o un lugar donde esperabas para tener tu sentencia justa. No. Si en aquel día, si te metieran a la cárcel, era pues mientras esperas tu juicio y ejecución.
No, realmente no había Nada de lujo, ¿verdad? nada de lujo y casi... Hambre quizás, maltrato y todo. exacto, sí, 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 O los romanos eran expertos total. en maltratar Sí, a sí, sí. los... Y aquí preguntamos, dice, y tendréis tribulación, bueno, y para que seáis probados, seréis hecho a la cárcel para que seáis probados. ¿Cómo preguntamos que si Dios es soberano, tiene poder por encima de Satanás? Sí, 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 sí. Entonces, ¿por qué permite esto? ¿Por qué permite de que los creyentes de aquel entonces y hoy en día, ¿por qué no, pues, así? Y en algunos casos son rescatados, pero en muchas veces no, porque en la soberanía de Dios, en primer lugar, eso es pues para que sean probados, pues en un sentido y también en medio de de su persecución, que pueden glorificar a Dios. Y eso ha sido pues una comprobación por todos los siglos de la historia de la iglesia, que la sangre de los mártires llegó a ser la semilla del evangelio. Entonces, y muchas veces, o sea, se acuerda de, pues, me acuerdo de una historia de un famoso ruso, no sé si está aún con vida, ¿no? Creo que ya falleció algunos años, Alexander Solzhenitsyn, se metió en el Gulag, en la prisión de la Unión Soviética, no sé, en los años, en el siglo XX, y pues en, no sé, 30, 40 y sí. Y pasó mucho tiempo ahí, mucho tiempo, pero en ese tiempo que estuvo ahí, sufrió mucha tribulación y no era creyente, pero se hizo creyente ahí mismo en ese tiempo. Luego cuando, no sé si eran en los años 70, le soltaron, ¿no? Así, y pues escribió, recomendamos leyendo algunos de sus escritos. Pero él luego, en una ocasión, estaba reflejando a su vida, ¿no? De cómo él se dio cuenta que no hubiera sido por ese tiempo en la prisión, que a lo mejor nunca habría llegado a conocer a Jesús. Y es lo más importante. Sí, y él dijo, cárcel, bendito cárcel. Yo no sé si yo podría decirlo. Yo Cárcel, creo que si encuentras a Cristo ahí, pues sí. Cárcel, bendito cárcel. Que no hubiera sido por ti, o sea, wow, o sea, impactante, ¿no? Pero nos podemos imaginar en este tiempo, en el principio del siglo I, pues sí, así, bueno, y no solamente así, que sabemos los creyentes primitivos sufrieron, pues realmente hasta el edicto de Constantino al principio del siglo IV, y realmente sufrieron. De hecho, y se puede imaginar de cómo Dios utilizó su tribulación, su persecución, para así glorificarle a Él y para divulgar el mensaje del Evangelio. De hecho, no hay tiempo ahora, en esta tarde, pero quizás en otro tiempo ponemos quizás un enlace hay que leer la historia. Uno de los pastores de Esmirna se llamaba Policarpo. Sí que he leído. Y él fue martirizado, y su testimonio, wow, es impactante, y lo podemos incluir así de A lo alguna mejor manera. podemos contar una versión cortita, ¿no? Es larga. Es larga, es larga. Merece Que merece. todo. Vale. Pero bueno, para un hombre, William Barclay, un comentarista, ha dicho lo siguiente acerca de la situación, y es importante que realmente entendamos de cómo era tan difícil la situación. Hoy en día nos quejamos de cualquier cosa en nuestras iglesias y hasta decimos, somos perseguidos, no sé, por lo menos aquí en el oeste, no sé. Pero él dijo lo siguiente: para que un hombre se convirtiera cristiano en cualquier lugar, era él convertirse en un enemigo, en un forajido. En Esmirna, sobre todos los lugares, para un hombre entrar en una iglesia cristiana era literalmente el tomar su vida en sus manos. Sí, sí. En Esmirna, la iglesia era un lugar para héroes.
Y Jesús eso lo sabía muy bien, porque él dijo, tendréis tribulación por 10 días. Esto se refiere, pues, una expresión no literalmente, porque la tribulación para ellos duró mucho tiempo, pero se cree de que hay diferentes opiniones, ¿no? E interpretaciones de esos 10 días, la cual yo creo que tiene más sentido de que era una expresión en el idioma del día del griego para decir un corto tiempo, 10 días, corto, como aquí en España, si un grupo pequeño, eran 4 gatos, ¿no? Y le dije, quizás eran 3 o 5 o 6, pero no, eran 4 gatos, eran 4. Pocos. Eran pocos. Y o sea, 10 días ese era. No se puede interpretar como 10 días literales porque duró mucho más tiempo que eso. Pero luego dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto era el tipo de corona que se daban a los atletas cuando ganaron un premio, pues de una corona de hojas y así. Y era como de reconocer que eran Los vencedores, méritos. sí, que habían, y claro, las coronas que se dan en esta vida, sobre todo de aquellos tipos de hojas así, coronaban, pues se marchitaban y después de tiempo, pues así, pero las coronas que da Jesús, pues duran para siempre. La corona de la vida. El que tiene oído, otro hilo común de todos estos, al final, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño en la segunda muerte. Lo que quiere decir de que tiene su salvación. La segunda muerte se refiere a la muerte espiritual y eso se quedará. Hay un refrán que dice, naces una sola vez, mueres 2 veces. Mueres físicamente y espiritualmente. Naces 2 veces físicamente y luego espiritualmente mueres una sola vez. La muerte física, no la espiritual, porque como dijo Pablo, ya no hay condenación en contra de los que están en Cristo Jesús, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Interesante, y con esto terminamos, que Esmirna, solamente Esmirna de las 7 iglesias, vemos de que Jesús habló de sus elogios, que conoce sus obras y tal. No había palabras de reprensión, no había palabras de corrección. Solo de ánimo, ¿no? Solo de mirar ánimo. Hacia la eternidad, Sí. lo que te voy a dar. No fueron reprendidos en nada. Wow. Sin duda no eran perfectos, pero No. Jesús, o sea, y solamente 2 de estas 7 iglesias están en esa categoría, Esmirna y luego Filadelfia. Las demás iglesias tenían cosas para su bien, pero también tenían cosas que arreglar. ¿no? Aprendamos esta lección de Esmirna. Hoy en día hay miles y miles y miles, quizás mejor decir millones de creyentes que son creyentes Pérgamos, de Pérgamo, iglesias de Pérgamo. Y me gustaría hacer, si quieres... vamos a tener una oración, yo creo que es muy importante de orar por estos queridos hermanos, que nosotros en el oeste realmente no tenemos idea de lo que es sufrir para el Señor. Puede que algunos, pero en mayoría nos quejamos que el aire acondicionado no funciona. Nos quejamos que los bancos, las sillas son muy duros y es realmente así. Pero vamos a orar y así terminamos este tiempo. Y Dios mediante, la semana que viene seguimos con el mensaje a Pérgamo y así. Señor Jesús, gracias por ese tiempo de leer tu palabra. Gracias por el ejemplo. Nos podemos imaginar de cómo era esta iglesia en Pérgamo, de un lugar muy difícil para ser creyente. No era fácil en ningún lugar, pero era doblemente o más difícil, peligroso de ser creyente en Esmirna. Y hoy en día, Señor, hay creyentes que están sufriendo en lugares como Corea del Norte, como Pakistán, en China, lugares del mundo donde está tomando un riesgo verdadero
de reunir. Y oramos por ellos, oh Dios, y oramos por los ministerios como Puertas Abiertas y otros que están ayudando a esos creyentes de esas iglesias. Irán, donde la iglesia está creciendo más rápido que en cualquier lugar, pero los creyentes están continuamente bajo amenaza de muerte. Pastores perseguidos, oh Señor, protégelos, Señor. Irak, otros lugares donde no nos podemos imaginar, pero tu palabra se está moviendo en una manera muy grande. Y oramos por nuestros hermanos en Cristo, en esos lugares, oh Dios. Guíanos con bien en el resto de esta semana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Aquí estaremos. Espera un poquito que